Muy buenas noches. Dentro de la serie de programas que hemos dedicado a analizar el proceso, la negociación de paz del gobierno y las FARC, proceso que comienza formalmente en los primeros días de octubre, hoy vamos a explorar el segundo punto de la agenda, el de la participación política cuando se desmovilicen las FARC, si es que llegamos a ese buen puerto. Muchos analistas consideran que junto al del desarrollo rural, de la participación política es un punto muy neurálgico porque concierne casi que directamente a los comandantes principales de las FARC y es un problema, es un tema que tiene dificultades de todo orden, dificultades de orden político, de orden jurídico, de orden social, inclusive con implicaciones frente a la justicia internacional. Es un debate que abrimos hoy, que como hemos dicho en los programas anteriores no pretendemos agotar, pero sí apuntar hacia algunas claves que nos den una mejor comprensión del problema. Para ayudarnos a descifrar esas claves están hoy con nosotros junto a Antonio Caballero, escritor y periodista y quien siempre comparte la dirección y la conducción del programa. Está Vera Grave, antropóloga, exdirigente y cofundadora del M19 y que luego de la desmovilización del grupo en 1991 fue elegida congresista por la Alianza Democrática M19. Ha sido consejera para los derechos humanos en la Embajada de Colombia en España y su última incursión en la política fue como candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Lucho Garzón en 2002. Hoy está dedicada a la docencia y a todo tipo de iniciativas de paz desde la sociedad civil. Está también con nosotros Nicolás Uribe, consultor en gestión de asuntos públicos y de gobierno, fue representante a la Cámara por Bogotá, es columnista del Espectador, panelista de la nueva cadena Blue y desde su punto de vista pues es un crítico del proceso de paz. Finalmente está también con nosotros Camilo González Pozo, ingeniero, especialista en economía política, exministro de Salud del gobierno de César Gaviria, presidente de la Fundación Ideas para la Paz, ha sido miembro del Consejo Nacional de Paz, que es un organismo que algunos están pidiendo revivir y dinamizar de cara a las negociaciones del gobierno con las FARC. Como siempre, para introducir el debate, una breve nota introductoria preparada por el equipo periodístico de Las Claves. Nadie deja las armas si no puede buscar el cambio por la vía política, afirmaba hace unos días la columnista Cristina de la Torre. Ese es el segundo punto en la agenda de conversaciones entre el gobierno y las FARC, cuya fase, la decisiva, se iniciará en poco más de una semana en la ciudad de Oslo para luego trasladarse a La Habana. El título es Garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. Y se añade textualmente en el temario para las negociaciones, que quienes disienten y protesten lo hagan sin temor y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El profesor Alejo Vargas, politólogo que ha participado en mesas de negociación anteriores, expresa las dificultades que pueden darse en este punto del proceso. Bueno, yo creo que si se da una desmovilización de las fuerzas de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, creo que el país va a tener que prepararse para un gran proceso de reinserción, porque como bien lo ha dicho en el caso de las FARC el alto consejero para la reinserción, el doctor Eder, prácticamente en el caso de FARC por cada guerrillero él contabiliza 2 milicianos, lo cual dice en la práctica estamos hablando de cerca de 25.000 hombres que se reinsertarían. Es muy probable que esa cifra sea superior, como efectivamente lo mostró en el pasado, por ejemplo, la desmovilización de las autodefensas. En el caso del ELN seguramente va a haber algo parecido, quizás en una mayor proporción entre guerrilleros y milicianos por la estructura de esta guerrilla, pero en general estamos hablando de cifras quizás del orden de 50.000 o más, lo cual es un desafío para el país, no solo por los costos económicos, sino sobre todo por la posibilidad de que estas personas puedan encontrar
un proyecto de vida, puedan ser de nuevo parte de la sociedad en las distintas actividades, seguramente unos en la política, seguramente otros en actividades privadas, y eso creo que va a ser muy importante en todo el posconflicto colombiano. Creo que esa es una tarea para la cual la sociedad colombiana va a tener que prepararse en estos años que vienen. Respecto al desarrollo previsible de este punto decisivo de la negociación en las mesas de Cuba y Oslo, el profesor Vargas comenta. En esencia, un conflicto armado no se resuelve sino en la medida en que se logra que el grupo armado ilegal da el paso y se transforma en una fuerza política legal. Eso evidentemente nos plantea que es muy importante el papel de los partidos. Por ejemplo, si uno piensa el caso irlandés, allí no solo el Sinn Féin como el brazo político del ejército republicano irlandés, sino todos los partidos políticos jugaron un papel muy importante. En el caso salvadoreño vimos cómo la guerrilla del FMLN se transformó posteriormente en un partido político y hoy efectivamente son gobierno por la vía democrática, por la vía electoral. En el caso, por ejemplo, uruguayo, los antiguos guerrilleros tupamaros, que fueron, digámoslo así, derrotados militarmente, transformaron esa derrota militar en una victoria política al ser parte del Frente Amplio como movimiento de participación popular y hoy día en cabeza del presidente Pepe Mujica, ser cabeza del gobierno uruguayo por la vía democrática. Entonces, digamos, la participación política es un aliciente muy grande para los procesos de negociación y en esencia yo diría es lo que mueve a estas organizaciones a dar ese paso de dejar las armas y pasar a la vida política legal. Un acuerdo anterior suscrito entre el gobierno y las FARC en la Uribe Meta en 1984 dio lugar a la creación de la Unión Patriótica. Su exterminio dio lugar a que algunos supervivientes, como el hoy jefe de los negociadores en nombre de las FARC, Iván Márquez, volvieran al monte. El pasado viernes, el presidente Santos, en el Día Internacional de la Paz, ofreció garantías para que esta vez no suceda lo mismo si hay voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo. ¿Será posible la incorporación de los insurgentes a la vida civil y política una vez culmine el proceso de paz? Bueno, señores, queda planteada la pregunta y yo quisiera abonarle un ingrediente más que ha cambiado de 1985 hoy cuando surgió la UP y después del exterminio de la UP, que nos pudiera hacer pensar que sí va a ser posible un proceso que permita la participación política de las FARC en la vida colombiana. Antonio. En principio me parece a mí que lo que ha cambiado es para mal, en el sentido de que va a ser más difícil hoy la participación política de lo que lo fue hace 14 años. Porque fundamentalmente por todos los tratados internacionales firmados por Colombia. Cuando se terminó el gobierno de Andrés Pastrana y empezó el de Uribe, los dos convinieron en mantener a Colombia durante 7 años más por fuera de las convenciones internacionales de justicia internacional. Esos 7 años supongo que los calcularon pensando que en esos 7 años el gobierno de Uribe habría exterminado las FARC como lo prometía. O al contrario, darles la posibilidad de que aceptaran una negociación que si fuera... Mira, como no sucedió y Colombia entró de lleno en el sistema internacional de justicia, eso dificulta todavía más las cosas. Vera. Pues yo creo que a favor siempre hay obstáculos, pero a favor está que hoy de alguna manera está en crisis esa vieja tesis de la combinación de las formas de lucha, es decir, estar con un pie en la guerra y con otro en la paz o en una legalidad. Y eso supone obviamente que este proceso de paz sea sobre esas bases. Eso no quiere decir necesariamente tregua desde el comienzo, pero sí una coherencia en términos de que no se puede estar con un pie en la guerra y con otro haciendo política legal. Y eso hoy en el país ya no se acepta en gran parte, ¿cierto? En el ejercicio de la política legal de alguna manera se exige coherencia y yo creo que eso es un paso histórico. ¿Y usted cree que las FARC han aprendido esa lección?
Todos hemos aprendido, creo que las FARC también han aprendido, claro. Camilo o Nicolás, ¿cuál quiere decir? Hacer su... Pues me parece que en este tema de la participación, lo que está en la agenda, no solamente es la intervención en política de las FARC, es decir, ese es un punto. El texto del acuerdo es similar a lo que se habló en la Uribe, ya en el 84, esa ampliación de la democracia. Es decir, y esa es la duda, si se está dispuesto, son dos problemas difíciles. Uno, hasta dónde el sistema político está dispuesto a abrirse para que la guerrilla y no los movimientos políticos ocupen una franja importante. Eso no solamente es de competencia libre, porque es que en Colombia no existe una democracia representativa libre, sino que existe es un Estado cooptado, una democracia representativa de clientela, de parapolíticos. Entonces, está dispuesto a abrir ese espacio. En concreto significa cosas como esta. Se está dispuesto a entregar un canal de televisión para grupos políticos distintos al tripartidismo, que es la nueva forma del bipartidismo, ¿no? A entregar emisoras, es decir, que se democratice los medios de comunicación, cosas como esas. Se está dispuesto a romper el autoritarismo del Estado que hace que las cortes sean solo del tripartidismo, es decir, Partido Liberal, Conservador y sus combinaciones circunstanciales. Ahora se ha retrocedido. La Corte Constitucional tuvo presencia de un delegado de la DM-19. Ahora en las cortes, para que entre alguien que no sea del tripartidismo, es un absurdo. Entonces tiene que haber una madurez suficiente en Colombia. Y lo que estaba diciendo Antonio, hay que superar el síndrome de la Corte Penal Internacional. Uribe hizo la salvedad durante 7 años de que los crímenes de guerra Colombia no los suscribía. Yo creo que en este momento lo que ha dicho el fiscal hay que estudiarlo. Tiene que haber se le puede ofrecer a las nuevas fuerzas que surjan que se invaliden de entrada para la política. Entonces aquí tiene que haber un replanteamiento no solamente de la idea de gabelas para la participación de comandantes, sino de modificación de las condiciones institucionales. Colombia tiene una democracia representativa recortada y completamente cooptada por todo tipo de vicios, y no se cumplió la promesa de la Constitución del 91 de transitar a una democracia participativa. Entonces yo creo que esas son las apuestas. Nicolás allá saco de la... A ver. Sacudiéndome de casi todas las afirmaciones de Camilo, porque vamos, yo lo que no comparto es que tengamos nosotros que modificar nuestra carta fundamental en los aspectos básicos y que hemos cumplido la mayoría de los colombianos, para garantizar la participación política de los voceros, que son voceros no de ninguna ideología, sino del narcotráfico. Aquí lo que queremos nosotros a veces es limpiarle la cara a una guerrilla que no se diferencia en nada de ningún cartel de la droga, que la tenemos a punto de la derrota, que está disminuida y no por otra razón está hoy en la mesa de negociación, y que por supuesto sería bueno que llegara a un proceso de desmovilización y desarme, pero sin que nosotros le entregáramos la institucionalidad a unos tipos que lo único que han hecho es masacrar al pueblo colombiano y utilizarlo para sus fines económicos asociados al tema del narcotráfico. Pero el hecho de haber llegado a un acuerdo, el gobierno nos representa a todos, el hecho de haber llegado a un acuerdo de carácter político y el hecho de haber puesto como punto 1 de la agenda el desarrollo rural, supone un reconocimiento que independientemente de que la guerrilla haya degenerado y se haya tenido vínculos en los últimos años con el narcotráfico, tiene unas causas reales, objetivas, vinculadas a la tierra. Yo es que discrepo de esa perspectiva, digamos, yo creo que no hay nada que Timochenko... Usted, Nicolás, piensa que la guerrilla es simplemente un cartel del narcotráfico. Hoy en día yo creo que no es nada diferente a eso, y no se diferencia en nada de una Bacrim, ni en nada de un grupo de paramilitares desmovilizado. ¿Y cómo es posible entonces que el gobierno, que también debería saber eso, si es tan obvio, aceptara, sin embargo, conversar con ellos como si tuvieran algo de qué hablar? Es que yo creo que lo que tenemos que sincerarnos en la realidad de esto. Es decir, cuando, por ejemplo, en el proceso de negociación del presidente Uribe se decía que se hablaba con narcotraficantes, era una realidad. Narcotraficantes de derecha, con una ideología, porque todo no tiene algún tema. Pena, Nicolás, pero lo en va a este interrumpir. caso, Cuando se habló en Realito no se habló de narcotráfico. Estamos de acuerdo. Es más, aquí estamos aceptando, digamos, el gobierno está aceptando en la agenda que hay un punto narcotráfico, en Realito ese tema
tema no se pero tocó. yo Yo creo pero que... eso, a ver, pero eso a ver. que fue un error del pasado, como Sí. ustedes lo manifiestan, no creo que No pueda hay que repetir. cometerlo. Pero yo Es decir, desconocer la naturaleza la- delincuencial y el acuerdo narcotraficante de las FARC general de La es Habana, mentiroso. El Acuerdo General de La Habana lo que significa es que han sido derrotadas en Colombia las posturas contrarias a la negociación política y que consideran que la guerrilla es simplemente narcotráfico. ¿No? Eso ha sido derrotado, es decir, el uribismo ha sido derrotado, Pues no ha sido- totalmente. no ha Yo sido creo derrotado. que era. Y Yo- entonces, Es que el problema Si de no- estos Pido la debates... palabra, Si pido no la fuera así, palabra. no estarían en conversación. Pido la palabra. A ver, Estamos de yo no acuerdo, creo pero- que la ventaja, y por lo cual yo creo que es posible este proceso, es porque se repolitizó el asunto. Si simplemente fuera a sentarse con unas pandillas o unos narcotraficantes, pues no, ni siquiera sería posible. Yo creo que el gobierno se sienta en la mesa porque reconoce a las FARC como un actor político, con todos los problemas y todos los perendengues que pueda tener. Y pone, y los temas que se tratan, que están planteados en la agenda, algunos son los que tienen que ver con la violencia en Colombia. O sea, hay una repolitización independiente, que haya nexos, etcétera. Porque no creo que el gobierno Santos se hubiera sentado con una pandilla de simples narcotraficantes. Pero A ver, la pero ERPAC Nicolás, era exactamente pero otra vez Nicolás, el intento... Vuelvo al tema de Ralito. El gobierno intentó que se les reconociera como actores políticos Sí, y fue es la que Corte la que tumbó yo ese estoy, proceso. es que yo estoy insistiendo Sí. en exactamente, yo lo que estoy diciendo no es que esta gente no tenga ideas, por supuesto la tienen como cualquier individuo de cualquier actividad en la que se desempeñe, pero en este caso hay que reconocer una realidad, y es que estos personajes no se describen ni se caracterizan precisamente por su identidad política. Lo que son es un grupo narcotraficante que tuvo unas ideas, pues, en virtud de las cuales se alzó en armas en algún momento, y que todas ellas no tienen ningún valor. Es decir, yo lo que le quiero decir... Esa es la tesis efectivamente del uribismo. El propio Álvaro Uribe en una entrevista en este mismo canal hace unos días planteaba exactamente eso. Pero la prueba de que el uribismo sí ha sido derrotado en esa interpretación es que quien está en el gobierno es Juan Manuel Santos y no Álvaro Uribe. Pues sí, Y lo que Juan pasa es Manuel que el Santos- uribismo en últimas ganó las elecciones, pero Bueno, perdió la sí, presidencia, ¿no? pero- Digamos, eso es una realidad. Pero ese es otro tema. a ese es ver, otro tema. Pero creo pero que el son hecho- dos discusiones. Una discusión es de quienes dicen, no hablemos del tema porque sencillamente no debió haber sucedido lo de La Habana y ni siquiera debiéramos ocuparnos, vamos a la oposición. Ese es un debate. El otro No, debate... es que estamos en la el mesa. otro es que estamos en la mesa, entonces allí hay que debatir. Son dos, en primera instancia, con quienes dicen, mire, ¿cómo vamos a hacer? O no es posible desenredar, por ejemplo, el nudo político. Y hay una discusión alrededor del marco constitucional para dar posibilidades políticas. Hay una tesis que ha defendido el fiscal de la amnistía condicionada. Y que además no solamente el fiscal, también es el espíritu de esa reforma. Sí, Esa pero, reforma, Camilo, perdón, esa reforma tiene un principio. Entonces, yo, por ejemplo, soy de la idea de que primero no es contradictorio ni la amnistía ni el indulto con la Corte Penal Internacional. Además, eso ha sido parte de la interpretación que han dicho muchos en Colombia y a nivel internacional, y la propia Corte. La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre el tema del carácter constitucional ya de los tratados, dijo no se opone a las amnistías y los indultos. Tampoco se opone la Corte ni nada a que se haga suspensión anticipada de la pena, que está previsto en el marco constitucional. Entonces lo que yo digo es, hay que desarrollar el marco constitucional porque es imposible pensar en simplemente someter a la justicia, a la extradición o prometerle 8 años de cárcel a los comandantes Pero, de la a ver, FA para lo que- negociar. lo que a mí Entonces, me ese parece, es el Camilo, camino que está planteado. Mire, lo que a mí no me suena por ningún lado es nosotros, porque ustedes me están a mí planteando un debate sobre el tema del narcotráfico. Yo lo que estoy planteando es un debate sobre la realidad de lo que tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos sobre la mesa es que hay quienes dicen que las FARC son un grupo político que ha venido sido excluido de las oportunidades de participar en política, que por eso se alman en armas, y el Estado tiene que pedir perdón y abrir los espacios de la lucha democrática. En ese escenario no estoy de No, acuerdo. nadie está diciendo Ni que a el mí Estado me tiene que parece- pedir perdón. Pero en No, ese escenario estamos, eso pero simplificar sí, pero eso es lo que estamos. No, nadie ha Pero en dicho. eso estamos, cuando No. usted lo que dice es que a estas personas no solamente tenemos que perdonarles todo lo que han hecho, porque eso se les está perdonando cuando usted les permite volver a ingresar al Congreso. Y No, pero adicionalmente a eso, estamos para enseñando que antes se de sepa, creo porque que ese es válido. Pero sabe que, mire, el No Estado... creo que es válido simplificar
simplificar el asunto en decir que se está diciendo que las FARC están excluidas de la política. Lo cierto es que ha habido una constitución del 91 que ha permitido la Por eso lo incursión. digo. No, en muchas otras fuerzas políticas. Se Pero creó la y UPR nadie está diciendo que las FARC son las monjitas de la caridad y que no haya habido una guerra y hay ¿Por qué los autores de Bojayá tienen derecho a ir al Congreso? Pero no hay, entonces, ¿con quién se hace la paz? Entonces no hay paz. No, pero es que se puede hacer paz sin necesidad Colombia, de... mira, en no Colombia se puede mataron hacer paz. 200.000 No personas. se paz, sino con los Mire, actores. La paz consiste No, pero en se que, puede hacer en la que paz. los integrantes de las Pero- FARC sometiendo, a pero todos eso sus no se va a niveles lograr. Pero entreguen las armas y En paguen Europa cárcel. se hizo la paz después Pues, de la Segunda Guerra pero- Mundial y fueron 10 personas a la cárcel, Sí, hombre. de acuerdo, eso fue hace 50 años, por el mundo eso, ha cambiado algo ha desde cambiado. entonces. Con su lógica no habría paz ni en Irlanda, ni en ninguna parte, es ni que en Irlanda Yugoslavia, ni en es ninguna Colombia, parte. ni Yugoslavia Pues es Colombia, claro, es muy distinto. no sé. Usted no por puede eso. pretender convertir a Mire, estos para. personajes en voceros legítimos de la ciudadanía, No, porque además que no se tienen jueguen ninguna en la representatividad. democracia, que se jueguen en la No, pero no se democracia. están regalando Pero incluso, nada. mire, yo le voy a decir una cosa, para que usted se asuste más. El expresidente Betancur acaba de decir la semana pasada que, oiga la frase que dijo, que había fracasado el intento de paz de la Uribe porque el establecimiento había decidido asesinar a los militantes de la Unión Patriótica. Dijo, y está grabado en un programa de Canal Capital. La entrevista Pero del es que presidente. nadie Espere un está momentico. detrás No, de eso. espere un momentico. Eso tiene varias implicaciones. Lo primero, los que mandaron a matar a los de la Unión Patriótica, que son, según el presidente, el establecimiento, ¿dónde están? Pues deberían estar en la cárcel. Están gobernando. ¿Ah, sí? Pues Juan claro, Manuel Santos lo mandó a matar. el establecimiento. No. Están en algún Pero gobierno. identifíquenos. Se quiere por eso. Entonces, Usted no puede pero establecerlo de esa manera genérica. No, entonces lo que digo, si nosotros comenzamos por allí, vamos a los 200.000 muertos de la violencia y podemos seguir a las guerras del siglo pasado A los 2010. y con eso aquí nunca va a haber paz. No, es pero decir, es que las eso es coherente ¿Y usted, con la y usted cree que va a haber paz para las víctimas? Poniendo en el Congreso a un personaje de estos que lleva 30 años bombardeando al pueblo todo eso colombiano. implica un proceso de Pero es como reparación, si Claro, reconciliación, pero- y justicia. reconocimiento de las Justicia. víctimas, Yo, por ejemplo, del tema de no los estoy en desacuerdo con la secuestrados. posibilidad de que personas que han participado en las FARC estén en el No, Congreso es de la que la historia República, de Colombia pero es no esa. quienes han cometido, por ejemplo, Ah, delitos no, de lesa Nicolás, humanidad. estamos de La acuerdo. historia de Colombia, que ha consistido en docenas y docenas de pequeñas guerras civiles y una grande, muy grande, que fue la de los 1000 días, y otra bastante grande, que fue la de Pues, la la violencia, violencia. ha consistido en eso, es decir, en guerras y a continuación amnistías o Pero- indultos. Porque si no, todos los colombianos Claro. estarían presos. En otra época. Y cualquier proceso de paz. Y lo cierto es que las FARC no tiene ni la posibilidad de ser siquiera, de tener siquiera la representatividad, por ejemplo, que tuvo el liberalismo en la guerra de los 1000 días, ni lo que significaba el Partido Conservador en aquel entonces. No tiene ninguna característica que se le no, parezca. Nicolás, yo le diría una cosa. Que saquen el 4% en las elecciones y se haga la paz en Colombia. Pues estoy de acuerdo No, con usted, es por que yo no eso. me opongo a eso. Bueno, lo que a mí entonces- me opongo entonces- es a creer que estos personajes lo que son es unas víctimas del establecimiento. No, que las está han cometido. hablando de eso. Yo creo que no, Eso yo solo creo lo que han la dicho paz se ellos hace. mismos. Solo han dicho Sí, eso. no, Yo no, creo- ellos mismos. es Aquí más, no lo ha dicho la nadie. prueba es que la Pero última, para- la pero la última, conclusión es la misma. La última, y digamos, en eso un poco las encuestas lo apoyan a usted. La última encuesta, gran encuesta de semana, y RCN Radio y Televisión dice que el 77% de los encuestados apoya las negociaciones, apoya el proceso, Claro. usted lo apoya. El 54% cree que puede llegarse a buen puerto, es decir, ya empieza a bajar el optimismo. Pero el 68% no está de acuerdo en que se les perdonen los delitos, está de acuerdo con usted. El 78% quiere que paguen cárcel, no importa el delito, están de acuerdo por usted. Y el 80% está en contra de que salgan de las cárceles. El 72% se opone a la participación en política. María Digamos, Elvira, la sociedad, la sociedad está dando pero la sociedad, María Elvira, cambia. No, de acuerdo. Claro. En Pero la de época acuerdo. de Pues presidente a eso Uribe, iba mi pregunta. no La se podía sociedad- hablar de paz y hoy todo el mundo está hablando de paz. Digo, estoy de acuerdo con usted. pública Y cambia. estas cifras se Depende las de la doy. actitud No que se solo vaya eso. generando. Estas cifras se las está dando para decir, De la la semana sociedad pasada. un poco apoya a Nicolás, pero la pregunta, y la dejo para la segunda parte del programa, porque ya se nos acabó, aunque ustedes no crean, la primera, es No hemos dicho nada qué todavía. posibilidades hay de que la sociedad cambie en la medida en que se vayan viendo resultados en la mesa.
Ya volvemos con Las Claves. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Hoy, los colombianos podemos decir que logramos triplicar la inversión extranjera en el país en solo 10 años. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Este 30 de septiembre, 3 partidos y movimientos políticos harán su consulta. Pase la voz. Consulte si es jurado en las sedes de la registraduría en la página web de la entidad. O en las oficinas de talento humano. ¡Pase la voz! Capacítese y preséntese. Este 30 de septiembre a las 7 de la mañana. Ser jurado trae beneficios, pero si falta, será sancionado con multa o hasta destitución del cargo. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, retomamos el debate, lo dejábamos en las encuestas, digamos, apoyan la posición de don Nicolás Uribe, pero la pregunta es, Vera ha planteado, las sociedades cambian. En la medida en que avancen los acuerdos en la mesa, posiblemente la sociedad cambia. ¿Cómo ve usted la posibilidad de la participación, si llegamos a buen puerto, de la participación de las FARC en la política? Pues, hemos tenido un esquema de cómo participar en política. Nosotros, que veníamos del M19, tuvimos la participación en política compitiendo en igualdad de condiciones. O sea, hubo una parcial favorabilidad, pero realmente no hubo una favorabilidad. Y uno se enfrenta al escenario del Congreso sin saber cómo manejarlo y compite. Eso es una leonera, porque una cosa es combatir el poder desde afuera y otra allá adentro, estar allá adentro, ¿cierto? Y puede ser hasta muy frustrante en términos de que se compite con unas maquinarias establecidas, se compite con pues todo lo que ha dicho Camilo, de parapolítica, una cantidad de enredos que puede ser un espacio, pero pienso que también tiene que haber una forma de repensar incluso la participación política, está el poder regional, si está el tema de tierras, si está el tema agrario, pues es también salirnos de nuestros propios esquemas, que no quiere decir que esa no sea una ruta, pero no necesariamente todo tiene que apostar a llegar al Congreso de la República, que todos sabemos además cómo está este Congreso y los niveles de... ¿Usted pensaría que son más como decía el fiscal, prefiero a Timochenko en el Congreso echando tiros, es más una metáfora que lo que realmente va a suceder? De pronto lo que están buscando es lo que dice Vera. ¿Ustedes cómo ven que eso se puede mover? Yo creo que el tema del Congreso también es una simbología, porque lo que yo creo que sí se puede lograr, y en esos términos, es una solución que sea aceptable para quienes están negociando en nombre de las FARC y para las personas que los acompañan en sus grupos guerrilleros, pero también que sea aceptable para la sociedad. Y ahí es donde los límites también se fijan en cuanto al nivel de participación política, dentro de quiénes pueden participar políticamente y qué espacios son los que quedarían habilitados para eso sin que se ofenda de manera grave, porque también hay unas víctimas que hay que proteger. Y hay una cosa ya, la simpatía que nosotros pudimos vivir cuando nos desmovilizamos, pues yo no sé si las FARC tengan ese nivel de simpatía y si eso se pueda generar a través de los medios tan fácilmente, porque entre esa época hoy ha pasado mucha agua debajo del puente, ha habido muchas víctimas, la guerra se ha recrudecido, o sea, la cosa está mucho más compleja, de manera, ¿cuál es la pista de aterrizaje para las FARC? Yo creo que tienen que haber dos pactos políticos, no solamente uno. Y tiene que estar el pacto político bilateral, entre la guerrilla y el gobierno, donde se discutirán condiciones políticas para la participación del movimiento que resulte de los acuerdos. Pero tiene que haber otro pacto que es mucho más amplio, que son las condiciones políticas de la sociedad para que la política pueda tener realmente condiciones democráticas. Yo creo que, y en eso tienen que combinarse escenarios. La representatividad en La Habana es limitada.
Claro. Y entonces tiene que haber, pero simultáneamente, en eso yo creo que es muy importante el concepto que tiene el acuerdo y que ha repetido el presidente, de que una cosa es el pacto para ponerle fin al conflicto, a las hostilidades. Y lo difícil viene después. Y el otro es el pacto para construir la paz. Entonces, la sociedad tiene que decidir... Ese pacto no se discute en La Habana, ese no pacto viene después, es un pacto. No, pero es que incluso la sociedad tiene que legitimar ese proceso, la sociedad... La sociedad tiene que legitimar ese proceso. Pero fíjate, no puede el asunto. Lo que tiene que haber un compromiso de esta sociedad es qué es lo que sigue después de La Habana. Si después de La Habana lo que va a haber es una ampliación real de la democracia, con una institucionalidad realmente democrática, no la involución que hemos tenido en el 91 para acá. Camilo, pero yo creo que lo que vamos a tener es un Estado más autoritario. Tiene que ser una transición muy bien planeada. No dejarla de una década. Es una década de transición como mínimo. Pero una preocupación que yo les manifiesto, esa transformación y esa apertura, ese mejoramiento de los partidos políticos, de los canales democráticos, no puede ser ni porque además usted lo vive en la calle, una imposición de la guerrilla, ni es en virtud de ese acuerdo que lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo con o sin la guerrilla. No, una cosa es terminar la guerra. Esa vía tiene que seguir adelante. Una cosa es terminar la guerra y llegar a la dejación de armas, y otra cosa es todo el proceso de transición. El acuerdo con la guerrilla es un pedacito de lo que podría ser una apuesta por una sociedad no violenta. Pero es una oportunidad para aprovechar también. El problema que tenemos nosotros, es que Colombia ha sido construida como una sociedad de violencia y ha sido construida así por todos los sectores, unos con más responsabilidad, que yo creo que es quienes han manejado este país, y otros con menos responsabilidad, pero que también la tienen. Todo es una sociedad violenta. ¿Cómo? La gran pregunta es ¿cómo transitamos a una sociedad? Es un país que ha construido... Eso de decir Colombia es violenta, hay una inmensa inteligencia de paz, hay una inmensa movilización por la paz, que esa es la que también hay que hacer visible. Claro. Pero lo que ha dominado hasta la fecha, que lo único que hay en este país es violencia. No, pero lo que ha dominado hacia la fecha han sido las lógicas de la violencia para mantener el poder. ¿Cómo subvertir esas lógicas? ¿Y cómo subvertirlas? Uno de los elementos de esa violencia es el conflicto armado, que es lo que se está discutiendo en la mesa de La Habana. Pero lo que viene después y que no se puede discutir en la mesa de La Habana, porque ahí ni las FARC representan a la sociedad, ni el gobierno lo representa tampoco. Eso viene después, cuando empezarán a integrarse en la discusión todos los sectores de la sociedad. Esa discusión, lo que pasa es que debería ser actual y no deberíamos esperar a eso. Por ejemplo, le pongo un tema concreto. Un gran generador de violencia es la dificultad y la debilidad, por ejemplo, de nuestro sistema de justicia. Y ese es un tema que debemos se discute desde hace insistir toda la vida. Y eso no lo vamos a resolver ni por cuenta del acuerdo, ni con ocasión de la demolición de estos personajes. Simplemente lo quiero mencionar, porque presentan esto como si esto fuera la dinámica de la paz para resolver todos los problemas. Hay dos lógicas. Una es aprovechar ese proceso que llevará a la desmovilización, la dejación de armas de las FARC, aprovecharlo para generar también otra serie de condiciones, y otra es la visión de que eso es separado. Pues si es separado, no tenemos nada que hacer. No, hay que relacionarlo, hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar que es una coyuntura donde el país está debatiendo temas de fondo, o el país. Se están planteando unos temas importantes que nos atañen a todos: tierras, narcotráfico, etcétera. Entonces yo sí creo, de alguna manera, tampoco se puede hablar que aquí está el proceso y aquí están los otros cambios, porque en eso llevamos hace rato, tratando de hacer los cambios sin tener en cuenta el conflicto. Sí, pero eso es parte de la responsabilidad que hay que tener en claro, pero de todas maneras, en lo que usted dice, Vera, el hecho de que el primer punto de la agenda sea el desarrollo rural integrado, es el reconocimiento de que la tierra es la madre del conflicto. Y entonces ahí el gobierno llega, por eso digo, y llega el gobierno con unas cartas que es: tenemos ley de víctimas y restitución de tierras, un programa de desarrollo rural integrado, que ese es el desafío del Estado y de la sociedad. Pero incluso en el tema de tierra, que muestra cómo son los pactos,
en La Habana, en la mesa bilateral, se llegará a unos puntos, pero habrán otros temas que tienen que ser remitidos al Congreso de la República, a los acuerdos de gobierno, a la soberanía popular, a una consulta. Tiene que haber mecanismos de democracia. Termina, como dice Vera, que eso tiene que ser ratificado por la sociedad en una especie de consulta popular, de plebiscito? Yo sí creo, porque la sociedad tiene que reconciliarse también, es decir, no puede haber... el acoger a quienes han sido combatientes lo tiene que hacer la sociedad, los gremios, la Fedegan, todos, eso implica todo un proceso participativo. No debe ser una consulta para acoger para ratificar. No, yo pienso que es una consulta para consagrar unas rutas de construcción de democracia, aparte de formalizar, legitimar los acuerdos. Pero concreto, ¿eso qué significa? ¿Una reforma constitucional? Yo creo que sí. Pero yo creo que ahí no comparto. Yo creo que una de las ventajas el asunto es que lo la siguiente. Constitución tiene es que la Constitución se está reconociendo. La Constitución ha sido desvertebrada. Lo del 91 ha sido revaluado. ¿Quién dijo que la Constitución del 91 en todas partes era bueno? Lo de los partidos políticos era un absoluto desastre. Parte de la responsabilidad nuestra del periodo político. De la Constitución ha sobrevivido una cantidad de embates y está viva. Y es un constitucional de fondo en temas que no se abordaron en el 91 pero y otros estamos, Camilo, en el asunto de hacer una asamblea constituyente como planteó el uribismo o un proceso constitucional en el Congreso, o mezclado con consulta. Pero lo que tengo que decir es lo siguiente, la construcción de democracia, de participación, no se agota en La Habana. Y lo que sigue hacia adelante supone cambios constitucionales e institucionales, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, todo el problema... yo creo que una ventaja el tema de seguridad, el sistema político, las cortes... Todo, ¿cómo así? Nosotros tenemos un Estado que ha tenido la vocación de Estado Social de Derecho y ha tenido 20 contrarreformas, comenzando por la reelección. Habría que recuperar esa vocación. Pero hay que recuperarlo, pero no plantear que hay que acabar con la Constitución. No, yo estoy diciendo que hay que retomar el espíritu de la Constitución del 91, que ha sido... Creo que eso, por ejemplo, es inaceptable. La sociedad colombiana no aceptaría de ninguna manera que con ocasión de los diálogos terminaran una reforma constitucional. Eso me parece que es uno de los con ocasión de la necesidad de construir paz con democracia. Pero ¿por qué? Y no podemos nosotros quedarnos, Micho, el Estado como... Es decir, es que yo no estoy diciendo que no se requieran reformas constitucionales, se requieren. No es de desarrollo de la Constitución, de desarrollo de la Constitución. Lo que está suponiendo es que una reforma constitucional sería el resultado directo de los diálogos. Yo creo que sería inaceptable. Pero es que en esos términos. Pero yo creo que una ventaja es que no es que vayan a pactar en La Habana una reforma constitucional. Y esa es la gran ventaja que no está planteado. En eso se podría hacer. Constitución de es decir, de La Habana podría surgir. El hecho que esté en la calle ahí implica un reconocimiento y eso es muy importante. Yo también considero el tema, mire, la Constitución del 91, que yo defiendo además porque fui firmante del pacto que le dio origen, ¿no es cierto? Y redacté artículos y todo. Esa Constitución fue un gran avance, ¿no es cierto? Pero la verdad es que después de esa Constitución siguió una guerra atroz en Colombia. Y no por culpa de la Constitución. Pero es pretender volver a resolver pero la guerra con otra Constitución. Esa es la historia de Colombia. Pero mire, en el punto de participación política, puede llegarse a la conclusión de que hay temas que requieren reforma constitucional. ¿Qué dirá el acuerdo? Dirá, en este tema se propone que se lleve al Congreso una reforma constitucional en tal punto. Eso no se puede descartar. Reforma constitucional. Es replantear una yo no estoy hablando de una nueva constitución, yo estoy hablando, por ejemplo, de iniciativas constitucionales. ¿A quién le cabe la menor duda? Por ejemplo, que el gobierno va a aprovechar, que creo que además hace bien, el debate que se está a puertas en torno a la ley de desarrollo rural para incorporar algunas demandas que puedan dar en la mesa de negociación. Eso puede ser una posibilidad, pero que nos vendan a nosotros una reforma constitucional con ocasión del acuerdo, yo creo que eso es muy complicado. Diferente a que se requieran reformas constitucionales hoy. Por eso es distinto. ¿De acuerdo? Se requiere reforma agraria, por ejemplo. Y no se puede plantear que es que la reforma agraria, digamos, más o menos contemplada en las leyes de devolución y de tierras, son un objetivo obtenido por la guerrilla en la mesa. ¿No es eso? Digamos, por eso depende cómo se planteen los términos y qué sean los contenidos. Yo creo que nadie. Que hacer el planteamiento de reordenamiento territorial, eso no está en la mesa, lo está haciendo el gobierno. Pero forma parte del mismo paquete. ¿Cuál es el paquete? El paquete es construir la paz.
Y eso supone unas acciones en La Habana En y unas paralelo acciones lo que genera. simultáneas. Claro, pero hay unos temas, no puede pero hay unos descartar- temas sustanciales que son tierra, narcotráfico, bueno, y otros y temas. otros que víctimas. no están en La Habana, pero Bueno, que requiere la paz. pero Por ejemplo, quiero- medios de comunicación. Bueno, Medios todo, de pero comunicación. Claro, ojo, pero- Camilo, pero yo no creo que se pueda volver en este proceso colgarle Sí, toda la todo, lista del no, mercado todos al los proceso. micro- porque lleva la no al frustración, proceso, claro. no al proceso de La Habana. A Pero ver, sí, espera. no, pero al yo creo al que hay una cosa preparar son los desde temas ahora. sustanciales y después cuáles son los mecanismos. Pero Ahí no. puede haber reformas constitucionales. Mejor pero dicho, el punto de partida el acuerdo no de La puede Habana haber- no es suficiente No, y- para y a transitar mí eso me a la preocupa paz. mucho. Y Se es que requiere no. democracia No, completa. si ese es el argumento, no va a haber paz, porque se va entonces a esperar a que hayamos resuelto Claro, todo lo que tenemos que no. resolver para permitir que No, estos hay que- territorios Volvemos a la lista del mercado del caballo. devolverlos a la Mire, guerra. yo estoy de acuerdo con que se termine el Que haya conflicto temas- armado gratis, ya. Se terminó el conflicto armado Bueno, gratis y esa comenzamos es la los pactos mejor de la solución. sociedad. Pero Pero como somos realistas, que se termine con los acuerdos que sean necesarios para que se terminen las Pero la hostilidades. ventaja es que y hay seguimos en el unos proceso de temas construcción de paz, que es el de cruciales a la- fondo. Pero Sin esos son de armas, fondo. sin armas. Pero eso es una Pero esos obligación son que de tenemos. fondo. Sin armas. Pero eso sí. Por eso. No, pero es que es no que- veo, Camilo, por qué da por hecho que si se firma un acuerdo cualquiera en La Habana, todo lo demás se paraliza. No, yo creo que no. O no estamos Estoy de haciendo acuerdo nada en eso. Yo lo que quiero decir es... Que es mucho más de lo que está planteado. Es mucho más. Claro, pues claro. Y- Pero eso y está que lo de La planteado Habana ya, puede acelerar pero otras yo cosas. pienso que dejemos que de no hay pensar- que colgarle a La Habana otras cosas. Pero Estoy yo de creo acuerdo, que- hay a que ver, dejar vea. esa agenda, Pero- pero que la otra agenda, la agenda que tiene los otros puntos que requiere Hay que adelantarlo. Pero yo, la democracia perdón, yo participativa, creo, hay que adelantarlo. pero Sí, yo sí, creo, por eso Camilo, lo que yo creo entender es que usted dice que si se llega a un acuerdo en La Habana sobre el punto del fin del conflicto, es como si la otra agenda desapareciera. Y es todo lo contrario. Debe desarrollarse y pero mire, fortalecerse. yo creo que Espera. tenemos que dejar de pensar tener esa idea tan maximalista Maximalista. de la paz, de colgarle a la paz todo lo que todos los problemas tiene. Si en La Habana o a partir de La Habana o como sea, se tratan algunos de los temas cruciales de este país, que es el tema agrario, aplazado siempre, que es el tema del narcotráfico, etcétera. Víctimas. Yo creo que eso es un inmenso avance. Dejemos de pensar que otra vez tenemos que la paz implica esto y esto y esto y esto. No, y La dejemos de paz- pensar la que el paz es un acuerdo de La Habana, proceso. si se Sí, llega por al eso es acuerdo, que soluciona ese- todo. Entonces, yo dejemos, digo que antes es de el gran pensar en la aporte, otra agenda, es el gran- pensemos no, en esta. Momentico, es que la agenda que está pactada en La Habana supone 3 fases. Y dice, vamos a llegar a la fase 2 con la terminación definitiva de las hostilidades y el cese de toda acción armada, y pasamos a la 3 de ejecución Es e la implementación. construcción de paz. ¿Cierto? Y al mismo tiempo se habla, allí todo el mundo ha aceptado un concepto fundamental. Pero entonces estamos volviendo a Pero caer es que en el claro. tema Hay del que ser- procedimiento y no no los temas Es sustanciales que que hay que nadie se resolver. opone a que se construya país una vez ha cesado la violencia. Porque volvemos a lo mismo, pero ese es el hasta escenario. que no Lo se que digo den es que las hay que armas, no se identificar hace nada. simultáneamente aquellos puntos sin colgárselos a La Habana, pero identificarlos y permitir que la sociedad No, mire, actúe en ese trabajo transformador. Yo- Porque si no, lo que vamos a tener nosotros Mire. es un acuerdo que es muy importante, ¿no es cierto? Y luego de eso, una cerrazón política. Pero estamos Entonces hay que- reduciendo el acuerdo Pero a, es que a usted dejar cree las que los armas Más que porque o con ¿dónde temas usa usted la sustanciales. cerrazón Yo no política entiendo. a ¿Usted posterior cree que al los acuerdo? partidos están No, lo que pasa muertos es que del miedo con que yo creo que si Timochenko no le lance hay, si no alguna hay cosa? fuerzas sociales, si no hay Ah. fuerzas sociales que se dinamicen y que esto no sea delegado a una mesa, ¿no es cierto? Sí, justamente. Si no hay fuerzas lo que sociales, está pues, delegado, Bueno, en ese sentido, lo que está ¿cuáles delegado serían en la mesa- las plataformas políticas a las cuales empezaría a hacer política las FARC? ¿Cuáles creen usted, cuáles serían esos mecanismos? La marcha patriótica, algunos al polo, no sé, el partido, otra cosa propia, Mire, en fin. yo voy a decir ¿Cómo una ven cosa que me ese? van a regañar A ver. todos, pero la verdad yo creo que la mayoría de los que hoy hacen parte de las FARC no tienen, digamos, un ADN político en donde su deseo máximo y por el cual están en armas es en virtud de la participación política. Entonces yo creo que la gente está en otra cosa. Eso es problema de unos cuantos. Y lamentablemente esos cuantos de los que estoy hablando son quienes tienen mayores dificultades para llegar a eso en virtud de las restricciones legales que bien mencionó Antonio y que digamos que son muy difíciles de presentar a la sociedad y que requerirían un revolconcito constitucional por plantear en algunos términos.
En esencia, lo que se requiere aquí es construir las bases, por ejemplo, para garantizar la inclusión de esas personas y que esas personas se dediquen a cosas distintas a ser reclutados y a los negocios de la droga, que es a lo que esencialmente se dedican las FARC en nuestro país. Y ahí hay un tema de participación, que no es un tema de participación política. El tema de participación política ya encierra, como le venimos debatiendo aquí, una serie de dificultades de calibre jurídico, no solamente nacional, sino internacional. Bueno, ¿no? pero había Es que una cantidad que estarían por fuera de los delitos que mencionaba Antonio, que en sus regiones quisieran ser concejales o diputados en las asambleas o miembros de la Junta de Acción Popular. Si hablamos de democracia participativa. En la sociedad, no solo a través de la política, porque no es el único oficio. A veces los colombianos no solo a través de las elecciones. Pero digamos en el campo, sí es un hecho que mucho del reclutamiento de las FARC viene del desempleo en el campo. De la falta de oportunidades. En el campo, sobre todo en el campo extremo, en el campo de la frontera agrícola, que es donde son a la fuerza, pero por ausencia de autoridad, solo hay dos tipos de empleo, o bien el de los raspachines en los campos de coca, minería ilegal, o entrar a las FARC o entrar a los bacrines. Sí, pero yo estoy de acuerdo con que hay muchos escenarios para la acción política y van a haber en los acuerdos van a incluir seguramente esquemas de desarrollo regional, políticas alrededor de erradicación de cultivos, desarrollo agrario, muchos temas y son acciones pero eso no quiere decir que se pueda obviar, considerar las complejidades, dificultades y necesidades alrededor de la acción política electoral y de la representación en cuerpos colegiados. Partir de la premisa que porque la política es tan diversa y tan amplia, entonces demos por descartado la vocería directa de los dirigentes de esa organización en cuerpos colegiados, es ponerle una serie de bemoles y dificultades a un proceso. Yo creo que, por el contrario, lo que hay que decir es que es factible, sin renunciar a los criterios de justicia, reparación, verdad y demás, tener esquemas para la participación política, para no inhabilitarlos políticamente, que sea la prueba de la voluntad popular la que decida qué espacio se le concede, pero que en esto tengamos lecciones aprendidas de nuestra propia historia y de otras realidades. Aquí se habla mucho de Sudáfrica, se habla de Irlanda, se habla de esas realidades, pero no se recupera lo que está pasando en Filipinas hoy. Para hablar de lo contemporáneo, en Filipinas llevan una guerra de 40 años también, una guerrilla comunista maoísta, ¿no? Y una guerrilla musulmana. Están pactando. Y allá no ha sido menos pues, violenta la situación, también con graves violaciones al derecho humanitario y cosas de crímenes de lesa humanidad. Y están buscando una fórmula, con el apoyo de Estados Unidos incluso, que están negociando. Entonces lo que dice es que todo es posible, como lo dice el fiscal general, y que cualquier cosa en aras de la paz. Claro, lo que pasa es que no tiene que ser la ruta única. Ahora, lo que hay que saber, lo que tenemos todos que entender, de acuerdo, tiene un límite, pero que nos tenemos que tragar un poco de sapos, nos tenemos que tragar y nos lo estamos tragando. Es que la paz implica tragarse muchos sapos. Pero ¿hasta dónde la dosis de impunidad y hasta dónde la dosis de justicia? Es más, aquí... La pregunta es, ¿no se aceptará un grado X de impunidad si el logro es verdad, resarcimiento de las víctimas? Claro que sí. Es que necesitamos algo de justicia. Uno no puede hablar, como dice Camilo, de que vamos a perdonarles todos estos personajes, que los vamos a crear condiciones especiales para su participación política y que al mismo tiempo vamos a resarcir sus crímenes. Estoy hablando de la idea de que la justicia... Pero usted cómo va a hacer justicia. Y la no impunidad no es lo que usted interpreta. Pero usted cómo va a hacer justicia. Que la justicia tiene otro sentido, que la justicia tiene mecanismos compatibles con la paz. ¿Como cuál? ¿No? ¿Como cuál? Como por ejemplo erigir a un personaje de estos. Mira, hay reparación, hay comisiones de verdad, hay muchos mecanismos que se han inventado. Pero la paz en Sudáfrica nunca había oído paz. Pero y eso me muero la pena. Renunciar a un grado de justicia y de reparación. ¿Qué fue el Frente Nacional? No a la totalidad. El Frente Nacional le dio cédula de ciudadanía y derecho a ser elegido y fueron elegidos muchos de los que encabezaron los asesinatos de centenares de miles en Colombia y los tenemos hasta hoy. Los tenemos hasta hoy. No se puede repetir. ¿Por qué no se puede repetir eso? Si es justamente pero ¿por qué dicen ustedes que acá fue tan exitoso? Si hubiera sido tan exitoso no estaríamos en lo que estamos ahora. Están haciendo simplemente verificaciones de lo que no ha funcionado bien. Y yo creo que no ha funcionado bien
por ejemplo, temas como el de pretender que los paramilitares, que son igual de malos, igual de narcotraficantes que los guerrilleros, las mismas personas que los quieren ver en las cárceles, a los guerrilleros que hicieron exactamente lo mismo o peor, los quieren ver en el Congreso. Eso para mí es inexplicable, no por mí, yo me trago ese sapo, pero las víctimas sus agentes en el Congreso. Pero las víctimas ¿qué? Pues eso también están presos. Claro. Pero las víctimas ¿qué? Se eligieron no, las gobernantes. víctimas, el tema del resarcimiento de víctimas está en el acuerdo y ellos aceptaron que tienen que resarcir a las víctimas. De verdad, y tiene que haber un montón de los jefes de los paramilitares. Que esto es fácil. Miren, en las declaraciones de estos días, en los juicios, esas versiones libres, algunos paramilitares han recordado que en alguna ocasión uno de ellos, porque le mataron unas vacas, dijo, maten 1000 personas. Y esa persona, esas personas tienen representantes políticos. Ayudaron a elegir. No, y ayudaron a elegir. Es que yo no defiendo paras, pero tampoco me gustan los de las FARC. No, les digo, mire, muchos de esos políticos están hoy en acción. Pues deberían estar en la cárcel. Si nosotros vamos a meter en la cárcel a todos, claro, pues vamos a meter a la mitad de los gobernantes. Le pregunto, lo que usted está proponiendo entonces es que a Mancuso lo devuelvan y lo elijamos al Congreso. A los jefes políticos de Mancuso que están en el Congreso, que están en muchos... ¿Esa es la investigación? No, que tengan el mismo tratamiento. Que tengan esos jefes políticos el mismo tratamiento. Es decir, que si aquí en Colombia no hay un criterio universal en materia de justicia transicional, eso es muy importante, para superar las condiciones de conflicto, justicia transicional. Es que la pregunta es entonces, ¿usted qué va a hacer con los paras? No, el asunto es aquí vamos a darnos la pela completa. Y en eso yo sí que difiero de quienes entonces dicen, no, aquí vamos a discutir el problema de los guerrilleros, no. Pero el problema de los guerrilleros, el problema de los militares, el problema de los parapolíticos, el problema de los políticos, de los responsables que están actualmente en el poder y que han determinado muerte en Colombia. Vamos a discutirlo todo, si no, no va a haber paz en Colombia. Y discutirlo con los mismos criterios de justicia transicional. Eso no lo vamos a discutir. ¿Sí? Esa va a ser el proyecto de ley de justicia transicional que van a presentar en el Congreso, en aplicación del marco jurídico que se aprobó. Para cesar acción penal de paras, guerrilleros e incluso agentes del Estado. Como dicen, tratamiento, dice el marco constitucional, dice tratamiento diferenciado, pero tratamiento, bajo un criterio de priorización, pero de eso es que estamos. Va aprobado por el Congreso de la República y hacia allá vamos. Y yo creo que allí hay un marco en el cual es posible encontrar claves para superar este conflicto. Pero si uno dice, no, aquí, todo el mundo para la cárcel, todos son criminales, todos son narcotraficantes, pues busquémoslo arriba abajo y nadie se salva. Me imagino el grado de justicia que va a haber en un proceso natural, es imposible. No hay institucionalidad capaz de aportarle ni esto de verdad, ni justicia, ni de reparación a un proceso natural. Por eso se habla se aprobó constitucionalmente en Colombia una comisión de la verdad. Ya está aprobada. Vamos a reglamentarla, a ver cómo la reglamentan y otros vamos a ver a sonar campanas allá. O sea, eso está aprobado. Se aprobó que iba a haber un procedimiento de priorizaciones, ¿no es cierto? También. Sí, selectivos. Y selectivos. Que no significaba desconocer todo eso. El principio de oportunidad lo tomó la Corte Suprema de Justicia. Pero sí reconocer que aquí, si nos ponemos a hacer la bolsa de todos los responsables de actos violentos, que son arriba, abajo y en el medio, nos demoraríamos los próximos 500 años y no acabaríamos en procesos judiciales. Tiene que haber justicia transicional. Eso es necesario para Estamos la paz. de acuerdo. Y tiene que haber dentro de esa justicia un criterio que permita la participación en política en procesos de paz. Y no procesos de paz para la extradición, pero ¿qué es eso? Si no, no hay salida. Pero ¿cómo fue posible? Ofrecer únicamente la cárcel o la extradición. Pero yo le pregunto, ¿cómo fue posible desmovilizar entonces 40.000 personas de los paramilitares y los tipos de la cárcel? Era difícil porque eran solo 20.000 y se desmovilizaron. Bueno, los que quieran, 20.000. No, y se desmovilizaron 40. No, ¿sabe por qué es relativa? ¿Sabe por qué les era rentable? Graben este programa y véanlo con la emoción de las FARC, a ver en qué van a terminar la habían logrado la cooptación de muchas administraciones locales y regionales, les era mucho más beneficioso que el Estado alimentar a esa gente y se hiciera cargo de esa gente que ellos mantener unos ejércitos cuando ya habían logrado sus propósitos políticos. ¿No se entregaron? ¿Los capturaron? No. No, claro. Se entregaron, ¿de ¿En acuerdo? dónde están? No, pagando cárcel. No, eso es una acción. Las estructuras. Pero al menos tenemos los jefes. Las estructuras hoy, yo sé dónde están, las estructuras están haciendo el mismo daño de socias de las FARC.
Porque En no vengan algunos sectores, la mayoría, claro, son sí. los mismos socios, es decir, no se diferencian en nada. Pero Es decir, es muy probable que usted encuentre creo que- desmovilizados paras, ahora después haciendo parte de un proceso de movilización de las Claro, FARC. pero no es que habría ya no ningún basta problema. esas calificaciones, no va al eso ya punto, no no basta va al seguir punto. calificando, es que están, Yo creo que el punto- se trata el punto- de hilar el punto delgadito central- y empezar a mirar ese proceso. O sea, no podemos colgarle a ese proceso Por eso, todos los pero lo que procesos. yo digo es que sí es posible algo de justicia, porque aquí me están No, vendiendo mire. la idea Claro que sí, de que la claro. única solución No. es perdonarlo a No, todos, hablando porque de si no, no justicia habría la manera de transicional. movilizar. Y la palabra Eso perdón no. nadie la ha usado. Pero ¿cuál es la Hemos pero hablado a de ver, justicia Pero transicional. no nos engañemos, y ¿qué es lo de- que de significa cuando usted dice participación un en tipo que política? tiene 166 órdenes de captura que no va ni siquiera a ser condenado? Es decir, Sí, pero es que que ni lo siquiera lo va más grave, que lo más reconozca grave los no son crímenes los que que tienen, rezarse a las lo víctimas, más que grave, hagan pero la lo más verdad, grave, en y mi se- caso no son los que tienen 160 órdenes de captura. Lo más grave son los que no tienen orden de captura y han sido los Que son la responsables, mayoría. que son responsables. No, y Entonces de nos eso vamos a ni siquiera dedicar, nos vamos a conocer. nos vamos a dedicar de aquí a 100 años La a realidad. buscarlos para meterlos presos. Pero mire, o vamos a hacer un yo proceso estoy de en el cual acuerdo con decimos, usted. mire señor, Estoy de acuerdo con usted. Yo cojo el directorio telefónico y le puedo decir cuáles de esos señores estuvieron en desplazamiento de campesinos para apoderarse de las tierras. Pero es que ¿sabe cuáles quisieron territorio para apoderarse Yo de estoy recursos de acuerdo naturales. con usted. ¿Y Yo qué? impulsé en el Congreso el principio de ¿Qué vamos a oportunidad hacer? porque el problema era inicialmente Entonces, que ni siquiera había noticias cualquier criminales de proceso 20.000 implica personas. reconciliación Tenemos que también. parar. Claro. Si no hay Tenemos que reconciliación, Pero si no hay un hay horizonte que parar. de Estoy de acuerdo. los invito por hoy a la reconciliación, aquí entre todos, porque se nos acabó el tiempo. Creo que fue muy interesante que este debate muestra el debate que está germinando y que está hirviendo en la sociedad y que hay mucha tela para cortar. Los esperamos en el próximo programa. Les agradezco que nos hayan acompañado y a ustedes los invito a que nos sintonicen a las 8:30 el próximo martes. Buenas noches.